cohabitar, no puedo adorar junto a un musulmán porque no estamos creyéndole al mismo Dios. Aunque ellos entienden creerle al Dios verdadero, el que no cree en Jesucristo no cree en el Dios verdadero. Entonces la Biblia es específica, la Biblia es categórica. La Biblia enseña en Deuteronomio 6:5 que nosotros no debemos adorar a ningún otro Dios. Dice la Biblia de Deuteronomio 6:5 que debemos reconocer a Dios como un solo Dios, el cual debemos amar. Un solo Dios, Dios no es diferente. En esta cultura donde vivimos, en un país desarrollado, donde se practican este tipo de cosas, el sincretismo religioso, hay que tener el ojo abierto. Ahorita orábamos por estos niños. Estos niños van creciendo en una cultura donde le enseña desde abajo muchas cosas que muchas veces los padres no podemos con ellas porque la influencia es mayor de los maestros y de la cultura en la que están viviendo. Y usted ve, por ejemplo, muchachos que nacen en un hogar de cristianos con los fundamentos de la palabra de Dios, los muchachos guiados, instruidos en el Señor, y cuando comienzan a ser influenciados por la cultura afuera, la escuela, la universidad, comienzan a desviarse. Y eso es uno de los graves peligros por los cuales la iglesia debe orar y mantener el ojo abierto. La iglesia debe mantener el ojo visor, mantener un concepto claro y firme a quién es que le sirve, quién es Dios y de qué manera Dios demanda en su palabra que nosotros le sirvamos. Si vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, el mismo Jesús establece que solo hay un camino para llegar a Dios. O sea, que los que creen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, no es el Mesías, los que creen que Jesucristo no es Dios, entonces no están creyendo en el Dios verdadero, ni se están dirigiendo al Dios verdadero. Dice claramente en el capítulo 14 de Juan, versículo 6, que hay un solo camino para llegar a Dios, que es Jesucristo. Si usted predica algo fuera de ahí, entonces usted está predicando una herejía. Usted está predicando algo que no guía a Dios. Y la sociedad que vivimos predica esto. Así es que mis hermanos, mis amigos y todos aquellos que van a escuchar esto, tengamos mucho cuidado. Hay muchísimas congregaciones que se denominan cristianas, que se está practicando lo que se llaman los grupos de ayuda psicoespiritual. Se toma como algo de ayuda, que va a ayudar en el nombre del Señor, y se hace una mezcla de psicología con espiritualidad. Y esto está aniquilando a muchas congregaciones, está aniquilando la vida de muchos creyentes. Por eso es importante, fíjese la insistencia que tenemos cada semana con los estudios bíblicos. El cristiano que no conoce la Biblia no crece y es trampa fácil de cualquier corriente doctrinal desviada. El cristiano que no conoce a Dios por su palabra es una presa fácil. Como vive la humanidad hoy, llena de situaciones, de problemas, de tristezas. ¿Quién, por ejemplo, ahora mismo si hacemos una encuesta entre los que estamos aquí, yo pudiera preguntarle a alguno de ustedes, ¿tú no tienes problemas? Cada quien tiene una lista de problemas, de salud, personales, familiares, emocionales y hasta luchas espirituales. Cada ser humano, cada individuo lucha con sus cosas diarias. Karen cantaba ahorita acerca de esas batallas. El cristiano, Dios en su misericordia, a través de su palabra, a través de las alabanzas, a través de las personas que le inspira para escribir, los que escribieron la Biblia, las personas que le ha dado los dones para que puedan también a través de su cántico llevar la palabra de Dios, nos recuerda. Jesús mismo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Pero esa confianza en Dios no es solamente una confianza de yo decir, oh sí, Dios es mi ayudador. Es una confianza fundamentada en el Dios que yo conozco por su palabra. En un Dios que yo conozco porque aquí yo he visto quién es, cómo obra, cómo actúa. Sé quién es, tengo comunión con Él, tengo una relación cerca, personal con Él. Es una persona, es un ser con el cual tengo una relación íntima. Estos grupos de ayuda psicoterapéutica que se han metido a la iglesia, es lamentable.
Iglesias que en un momento comenzaron, grupos de creyentes que en un momento comenzaron siendo sanos, de sana doctrina, y hoy usted lo ve practicando todas esas cosas raras que lo alejan de Dios. Todas esas cosas que no son establecidas por Dios y que no denotan el nombre de Dios ni la persona de Dios, y mucho menos a Jesucristo. Estos son enemigos de la iglesia. Y en este capítulo 17 del Evangelio de Juan, que hoy estamos tomando como porción bíblica base, nosotros vemos una profundidad, como lo han considerado muchos de los estudiosos de la Biblia a través de la historia. Es algo profundo y sublime la declaración que Jesucristo hace aquí, en este capítulo 17 del Evangelio de Juan, porque es la oración sacerdotal, que en un momento Jesucristo la hizo en frente de sus discípulos. Pero esa oración que hizo en frente de sus discípulos no solamente fue para sus discípulos, fue para todos aquellos que iban a creer en Dios por su nombre. Para toda persona que iba a creer en Dios por Jesucristo, Jesucristo hace esta oración. Y yo quiero que vayamos aquí al capítulo 17 de Juan y leamos los primeros 5 versículos de Juan capítulo 17. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esta oración sacerdotal, en estos primeros 5 versículos. Jesús orando por sus seguidores. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo está intercediendo ante Dios Padre con una oración específica. Y en esta oración que hace en voz alta, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando leemos el texto bíblico, vemos que las palabras que utiliza la Biblia es para referirse que Jesús está hablando en voz alta para ser escuchado. Y dice, también hay un aspecto simbólico, que Jesús levanta su mirada al cielo. Si vemos cuando comienza el versículo 1, dice: hablando estas cosas, Jesús levantando los ojos al cielo. Jesús, como Dios, no tenía para él que hacer nada de esto. Pero como Jesús está teniendo un ministerio terrenal, cuando esto se escribe, un ministerio terrenal que era para darnos guianza a nosotros, todo lo que íbamos a creer en su nombre, entonces hizo todo un proceso para que se entendiera con claridad qué significaba la vida eterna. Muchas veces nosotros, cuando escuchamos hablar de vida eterna, solamente pensamos en que vamos a vivir para siempre y que no vamos a morir jamás. Lo pensamos en el factor tiempo, pero no llegamos a tener el discernimiento de qué fue lo que Dios diseñó cuando diseñó la vida eterna para cada uno de nosotros. Y yo me atrevería a hacer la pregunta para usted mismo, responderse una pregunta retórica: ¿qué es la vida eterna para usted? ¿Sabe usted lo que es la vida eterna? Y le aseguro que la mayoría va a responder: que voy a vivir por la eternidad. ¿Ok? ¿Y qué? ¿Y qué más? Que voy a vivir con Cristo adorándolo para siempre. Ajá. ¿Y qué más? Jesucristo da una definición profunda. Por eso los estudiosos de la Biblia, a través de la historia, la mayoría de teólogos y personas que han sido estudiosos, que el Señor ha dotado y le ha dado un discernimiento de maestro en la Biblia, han llamado a esta porción de Juan 17 un capítulo profundo y sublime,
Porque la declaración que Jesús hace aquí es una declaración para guiar al pueblo de Dios, a todo aquel que pase a ser hijo de Dios por Jesucristo. Esta porción bíblica le iba a guiar en su vida y le iba a dar un entendimiento claro de qué es la vida eterna. Cuando nosotros recibimos un día el Evangelio, los que ya somos creyentes, cuando creímos en Jesucristo, nosotros entendimos que fuimos pecadores, que necesitábamos reconciliar nuestra vida con Dios y que éramos seres eternos, que un día íbamos a morir. Pero la profundidad de esa eternidad, la profundidad de esa salvación que nosotros recibimos un día, hasta donde Dios le ha placido revelárnosla, muchas veces no la comprendemos. No la comprendemos. No comprendemos exactamente cuál es la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz por nosotros. Ustedes me escuchan con mucha frecuencia en mis oraciones públicas, en las diferentes formas, cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a la iglesia. Siempre recuerdo, valoremos el sacrificio de la cruz. Entendamos el sacrificio de la cruz. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo en la cruz? Nosotros no estamos aquí militando en el Evangelio para un beneficio personal. Nosotros militamos en el Evangelio porque amamos a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo es el Dios de mi vida, el que gobierna mi corazón, porque yo entendí que era un ser de inmundicia y necesitaba reconciliar mi vida con Dios, porque entendí que era un pecador, pero no porque yo de ninguna manera, nada personal mío me hace merecedor de la vida eterna ni de la salvación. Si yo no entiendo esta parte de lo que es la salvación, la vida eterna, ¿cómo se la predico a otro? Yo tengo que tener una plena convicción de lo que yo creo para poder llevarle eso que yo creo a otro. Nosotros no salvamos a nadie, nosotros no convertimos a nadie, pero yo sí transmito el mensaje. Cuando usted va a un lugar y usted va buscando un servicio o va comprando un artículo, la persona que le va a vender el servicio o el artículo es una persona que tiene que conocer lo que le está promoviendo, lo que le está vendiendo. Y tiene que conocerlo y creer lo que le está diciendo. Si es un celular, tiene que decirle que ese celular es lo mejor, que tiene tal cosa, que tiene esto, que tiene aquello, y tiene que mostrarle los beneficios de lo que le está proponiendo. Porque si la persona que me lo está vendiendo no me lo vende con convicción, entonces ¿qué tú me estás transmitiendo? Si tú mismo no lo crees, si en la forma que me lo está presentando veo que tú no lo crees, que tú no lo entiendes, ¿cómo tú me vas a persuadir a mí? No puedes. Y así es la vida del creyente. Si yo no creo en mi corazón, si yo no tengo un entendimiento de qué fue lo que creí, en quién fue que creí y quién soy en Cristo, no puedo encontrar gracia a las personas que le predico. Y aún más allá, si no lo creo, tampoco lo voy a predicar. Hay personas que tienen años viviendo, militando como creyente, y nunca le han predicado el Evangelio a nadie. Nunca le han hablado de Cristo a nadie. Caminan con la iglesia, militan con la iglesia, pero piense si realmente usted es parte de la iglesia de Jesucristo. O simplemente se congrega en un lugar y es parte de un grupo. Cuando usted cree en algo, cuando usted está persuadido por algo, usted comparte eso. Usted quiere que otros lo reciban. Cuando usted está consciente de que lo que usted recibió fue una bendición del cielo, cuando usted está consciente de que lo que usted recibió fue el mayor regalo que un ser humano puede tener aquí en la tierra, usted comparte eso para que otros también se beneficien de eso. Y esto es lo que Jesucristo define aquí en el capítulo 17 de Juan. Es necesario que nosotros entendamos qué es la vida eterna.
Por eso dice en ese versículo 3, y esta es la vida eterna. Fíjense textualmente lo que dice. Versículo 3 de Juan 17. Y esta es la vida eterna. Miren las menciones. Que te conozcan a ti, o sea, al Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios y conocer a Jesucristo como el enviado de Dios. Esa es la esencia de la vida eterna. La vida eterna, hay una gran diferencia entre la vida eterna, la vida física y la vida espiritual. Sí, yo voy a vivir por la eternidad, pero yo voy a vivir en un cuerpo, como decía el predicador el domingo pasado, en un cuerpo glorificado, en una dimensión de vida ya de manera espiritual, donde la justicia, la paz, el gozo de Dios va a morar por siempre conmigo, me va a acompañar por siempre. Cuando yo estoy convencido de lo que yo creí, la paz de Dios me acompaña. Cada semana nosotros también como congregación nos recordamos unos a otros desde aquí, desde este púlpito, nos recordamos la necesidad de abrazar la paz de Dios. Y esa paz de Dios solamente podemos abrazarla cuando nuestra confianza está plenamente depositada en Jesucristo. Y esa paz de Dios solamente podemos abrazarla cuando mi vida como creyente es una vida de gozo, independientemente de lo que esté viviendo en el momento. Cuando mi vida como un hijo de Dios es una vida de entrega genuina, es una vida que no depende de circunstancias temporales, sino es una vida que está convencido que no importa lo que esté viviendo, Cristo es mi Señor. Y yo vivo una vida de paz, de gozo. Yo vivo una vida confiando en que la justicia de Dios se ha hecho una realidad en mi vida. Porque el reino de Dios no consiste en cosas materiales, sino en cosas espirituales. Hay una alegría. Cuando uno ha creído verdaderamente en Jesucristo, hay una alegría de saber que mis pecados fueron perdonados. Hay un agradecimiento, hay una actitud de agradecimiento a Dios. Por eso el que ha creído en Dios, el que es un hijo de Dios, que ha sido persuadido por el Evangelio, sí, va a fallar, va a cometer el pecado, pero no se va a deleitar en esos pecados. Hay una tristeza, hay una reprensión de parte del Espíritu Santo de Dios cuando cometemos pecado. Yo siempre, creo que lo he dicho varias veces, menciono esto. Hay un momento que cuando usted como hijo de Dios le falla a Dios, su mayor tristeza no es ni siquiera que la iglesia lo pongan en disciplina o lo que vayan a decir los hermanos, no, es que usted le falló a Dios. Es que usted le falló a Dios, a quien usted ama, a ese su Dios en el que usted creyó y entregó su vida. Cuando esa relación íntima, cuando esa relación estrecha con Dios, usted vive una vida de convicción, persuadido por el Evangelio de Jesucristo. Por eso la vida eterna nunca se puede contemplar solamente desde el aspecto del tiempo. Oh, voy a vivir por la eternidad. No. La vida eterna yo la adquiero desde aquí. Desde aquí ya yo tengo vida eterna. Mi cuerpo, donde mora mi espíritu ahora mismo, va a morir un día. Se enferma y va a morir un día. Pero mi espíritu, mi alma, van a Dios que lo dio. Y ese va a morir por la eternidad. Y el día de Jesucristo, el día de la resurrección, entonces mi cuerpo va a ser resucitado y un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no se va a enfermar más. Eso es lo que promete la Biblia. Y este tipo de verdades, nosotros los creyentes tenemos que vivir enfatizando en ellas, vivir recordándonos esto, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender estas profundidades, que nos ayude a entender más allá de lo que nuestra mente finita puede captar, porque espiritualmente podemos hacerlo, intelectualmente no podemos hacerlo. Ustedes sabían que hay seminarios donde hay maestros
de seminarios que conocen toda la historia, la filosofía, a la Biblia como libro, pero no conocen la profundidad de esas verdades. Le pueden enseñar la didáctica, le pueden enseñar a usted lo que pasó, cómo pasó, le pueden enseñar inclusive las interpretaciones a nivel gramatical, pero la verdad profunda de lo que Dios quiso inspirar no la pueden dar ni enseñar a menos que Dios no le esté guiando por su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos capacita a nosotros para entender las verdades y las profundidades de Dios. La Biblia nos enseña que solamente el Espíritu de Dios nos puede guiar a entender las profundidades de la palabra. Y esta vida eterna que nosotros sabemos que Jesucristo la da, es válida nosotros haciendo el interrogatorio. ¿Cómo yo la adquiero? ¿Cómo yo la obtengo? ¿Cómo yo llego hasta ahí? La primera cosa que nosotros debemos entender para poder llegar a adquirir esa vida eterna es como dice el profeta Isaías en el capítulo 64 de Isaías, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y dice textualmente la Reina Valera que nosotros somos trapos de inmundicia, que nosotros somos personas pecadoras. Reconocer nuestra pecaminosidad y la santidad de Dios. Para yo alcanzar vida eterna, yo tengo que reconocer que yo soy un pecador y que yo necesito a Dios. Pero no reconocerlo como muchas veces hacemos, que decimos, sí, yo soy un pecador, pero sigo caminando y haciendo lo mismo, pero sigo caminando y no doy la vuelta a comenzar un proceso de regeneración, de transformación. Es reconocer a Dios y pedirle a Dios que por su misericordia me ayude a caminar con Él y a crecer en Él. Como los fariseos. Los fariseos vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los fariseos fueron personas que conocían perfectamente la religión, conocían la Escritura perfectamente, pero no tenían a Dios en su corazón, no tenían el amor de Dios en su corazón. Entonces, esto es un fuerte ejemplo de que no importa cuánta Biblia yo sepa. Hay personas que le recitan a usted la Biblia textualmente. En tal libro, tal versículo, tal dice esto, y le conectan un versículo con otro. Y cuando usted mira su vida, es una vida que da vergüenza. Una vida que da vergüenza. La conocen, la recitan, pero no la pueden vivir. Y ninguno de nosotros tenemos la capacidad 100% de vivir en santidad 100%. Porque somos seres caídos. Y dice la Biblia en 2 Corintios 12, que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando nosotros flaqueamos en algunas áreas de nuestra vida, eso nos recuerda que necesitamos a Dios. Eso nos recuerda nuestra debilidad. Y que la vida de un creyente es un día a día. Es un día a día. Ir a Dios minuto a minuto. Por más que yo ore, conozca la Biblia, me congregue, cohabite con cristianos, yo tengo que entender mi debilidad, mi necesidad de Dios y entender mi pecaminosidad. Esa naturaleza pecaminosa que riñe con la naturaleza de Dios. Cuando nosotros llegamos a ese punto de entendimiento, nosotros podemos comenzar a entender lo que significa la vida eterna. Jesús dijo en el versículo 3, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que conozcan a Dios el Padre y a Jesucristo como su Hijo. La gran mayoría de personas en las iglesias declaran que son hijos de Dios. Dicen, no, yo conozco a Dios, yo soy un hijo de Dios. De una criatura de Dios. Ahora, un hijo de Dios tiene que pasar los filtros de Dios por su palabra. Un hijo de Dios tiene que ser probado por el fuego. Un hijo de Dios tiene que cumplir los estatutos que la palabra establece para ser reconocido como un hijo de Dios. Si vamos a Primera de Juan en el capítulo 2, versículos 2 al 5, hay en estos 3 versículos, miren lo que dice la palabra de Dios. Si queremos saber y evidenciar que somos hijos de Dios. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos, o sea que conocemos a Dios, dice Primera de Juan 2:3. En esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si el deleite de mi corazón, si el anhelo de mi corazón es obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, entonces
yo sé que le conozco. Yo estoy convencido de que conozco a Dios. Si ese no es el anhelo de mi corazón, entonces no le he conocido. Versículos 4 y 5. El que dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, miren lo que dice la Biblia, este es un mentiroso. Cuando usted dice, en otras palabras, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, pero usted no guarda los mandamientos de Dios, dice la Biblia, usted es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que procura obedecer a Dios, por su palabra y serle fiel, dice la Biblia que en esta persona el amor de Dios se ha perfeccionado. Y concluye diciendo, y en esto sabemos que estamos en Dios. Cuando esto se da, cuando esto se logra, entonces yo sé que estoy en Dios. También en este mismo capítulo 5 de 1 de Juan, versículo 20, nos dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos que Él es verdadero y para que estemos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y este es la vida eterna. Y lo voy a leer de nuevo. 1 de Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que la vida eterna no es algo que yo voy a alcanzar cuando me muera. Desde acá, cuando yo he creído en Jesucristo, como dice aquí en la palabra, y le soy fiel, ya yo he alcanzado la vida eterna. Muchas personas piensan que la tienen. Muchas personas piensan que verdaderamente tienen la vida eterna y lastimosamente no la tienen. Dicen que conocen a Dios, lastimosamente no lo conocen. Jesús declaró que en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le va a decir, es el día que nos presentemos a su presencia, apártate de mí que yo no te conozco. Néstor decía en la prédica del domingo pasado, uno de los versículos que citaba, era de que muchas personas militan en la iglesia y son enemigos de la cruz de Cristo. Eso es duro. Eso es duro cuando la palabra de Dios hace una confrontación de esa manera. Cuando uno es considerado como un enemigo de la cruz de Cristo, usted está siendo etiquetado como un enemigo de Dios. Yo no quisiera estar en esos zapatos. Personalmente yo no quisiera estar fuera de la gracia de Dios, y mucho menos ser un enemigo de Dios. Ser considerado un enemigo de Dios, yo creo que es la peor maldición que puede tener un ser humano. Muchos irán al Señor reclamando que fueron creyentes, que dieron ofrenda, que mira, Dios mío, que tú eres bueno, mira que yo hice, que yo di, que yo ayudé, que yo era un predicador que llenaba estadios, que yo era una persona que tenía tal ministerio. No te conozco. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Yo pudiera, Dios me libre y me guarde, pudiera estar predicando a ustedes hoy y la palabra de Dios edificando sus vidas y yo estar cero delante de Dios, porque en su misericordia Dios por su palabra edifica las vidas. O sea, nosotros podemos estar haciendo cosas en el nombre del Señor que estén llegando y que estén teniendo resultados, pero resultados para los demás. El mismo apóstol Pablo dijo en un momento, yo no quisiera ser un heraldo, o sea, ser una persona que esté haciendo por los demás en el nombre del Señor y yo estar descalificado. Debemos de cuidarnos, pedirle a Dios que nos ayude. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Pablo nos dice
que nos examinemos. Nos invita, examinémonos para ver si estamos en la fe. Segunda de Corintios 13:5. Examinémonos para ver si estamos en la fe. También en Tito, capítulo 1, versículo 16, nos dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso nos invita a que nos examinemos. O sea, mis hermanos, que debemos pedirle a Dios que nos ayude y vivir una vida cada día a los pies del Señor, pidiéndole su misericordia y que nos ayude a discernir dónde nosotros estamos con Dios. El profeta Jeremías, también por medio del profeta Jeremías, el Señor hizo una exhortación al pueblo cuando decía: no se alabe el sabio por su sabiduría, ni en su valentía se alabe el fuerte, ni el rico se alabe de su riqueza, mas alábese el que se hubiera de alabar en esto, en entender y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me deleito, dice el Señor. No se alabe nadie de que usted es un buen predicador, de que usted es un buen maestro, de que usted hace cosas, de que usted bendice vida. Alábese en lo que dice la Biblia. Alábese en esto, en reconocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, o sea que lo que hacemos lo hacemos por la misericordia de Dios, que imparto juicio y que imparto justicia en la tierra, porque en estas cosas yo me deleito, dice Jehová. O sea, mis hermanos, amigos, concluyo con estas palabras de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, donde dice la Biblia, el apóstol Pedro, aquí el escritor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Bendito sea Dios por Jesucristo, que nos ha dado esta oportunidad de tener la esperanza de no perecer, de no morir en nuestros pecados, sino que por Jesucristo nos ha dado la esperanza de poder venir a Dios, tener una relación con Dios y salvar nuestra vida eterna. Ir a la vida eterna, salvar nuestras vidas, poder reconciliarnos y tener esa comunión con Él. Y yo quiero concluir con esta pregunta, para que nos llevemos esta pregunta en nuestra mente. ¿Conoce usted a Dios? ¿Cree usted que conoce a Dios? ¿Ha experimentado usted a Jesucristo en su vida? Quisiera que nosotros nos fuéramos en el día de hoy, y los que van a ver esta meditación, pensando si realmente usted conoce a Dios y pensando si realmente usted ha experimentado a Cristo en su vida. ¿Guarda usted sus mandamientos? El que dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, dice la Biblia, es un mentiroso. Así es que Dios nos bendiga y nos guarde, nos ayude a entender que la vida eterna la ganamos desde aquí. No va a ser algo que vamos a ganar cuando lleguemos al cielo, cuando partamos de este mundo. Ya desde aquí la tenemos garantizada. Pero la vida eterna, dice la Biblia en este capítulo 17 de Juan, versículo 3, es conocer a Dios y a Jesucristo como el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por cada persona que ha escuchado, Señor, por tu misericordia, lo que tú has expresado a través de estos hombres a los cuales inspiraste. Mi Dios, ayúdanos a vivir a cuentas contigo cada día, a examinarnos y a entender la necesidad de conocerte a ti y conocer a Jesucristo, tu Hijo, por el cual podemos ir a ti, porque es el único medio por el cual podemos lograrlo. Mi Dios, mira a cada persona que sigue luchando, que sigue viviendo una vida en delitos y pecados,
aquellos que definitivamente no te conocen y aquellos que en algún momento de su vida han verbalizado que te reciben a ti, a tu Hijo Jesucristo como Señor, pero que no dan evidencias de haberlo hecho. Oh mi Dios, ten misericordia, ayúdales, mi Dios, y ayúdanos nosotros como tu iglesia a seguir intercediendo, mostrando tu amor, predicando tu palabra, cumpliendo, Señor, esta gran comisión en la cual tú nos has entregado hasta el día que Cristo venga por nosotros o hasta el día que partamos de este mundo. Mi Dios, sigue con nosotros, sigue con cada persona aquí presente. Bendice nuestras vidas, Señor, por tu palabra cada vez más y ayúdanos a caminar contigo, a vivir esta vida de gozo, de paz, siendo agradecidos por tu justicia y por tu amor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Por Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén.